Gracias, Juan. Queremos seguir alabando al Señor antes de pasar el tiempo con la palabra de Dios. Les recordamos que están nuestras ofrendas, nos las estamos recogiendo como lo hacíamos habitualmente. Están nuestros ofrenderos allí al costado. Si usted quiere también alabar al Señor por medio de lo que Dios nos provee, lo puede hacer ahí al terminar también la reunión. Vamos antes de ponernos en pie y terminar cantando esta última alabanza, recordarles que el día 11 de septiembre, el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, tenemos una actividad en el campamento, que es esta conferencia para la familia, que hemos hecho ya, creo que es la séptima, dice ahí, la séptima conferencia. Ya llevamos 7 años haciendo la conferencia. A aquellos que hemos estado en otro lugar, la hemos hecho en Fraivento otros años, en Paysandú, en la iglesia, la hemos hecho en el campamento también, y este año la volvemos a hacer en el campamento, y queremos animarles a que pueda participar, ¿no? Es por el día, ¿no? Comienza a las 10 de la mañana y va a terminar cerca de las 6:30, 7 de la tarde, ¿no? En lo práctico no se va a cocinar allá, no va a haber, sino que cada familia que va se organiza y lleva sus alimentos, su almuerzo especialmente, y para la merienda la hacemos compartida, como siempre, a esa hora de las 4:30, que tenemos siempre una merienda ahí en el comedor. Compartimos, ¿no? Llevamos alguna cosita para compartir en la merienda. Así que les animamos, cualquier duda, cualquier consulta, háganmela al terminar la reunión, no hay problema. Pero la verdad es que deseamos poder participar de esta conferencia y volver a tener comunión con el resto de los hermanos, ¿no? Tanto de Colonia para acá, Carmelo, en Fraivento, Paysandú, y nosotros también, probablemente algunos hermanos de Montevideo también. Así que les animamos a que puedan estar presentes ese día 11 de septiembre, el próximo sábado. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor con esta última alabanza. Él me sostendrá. Si mi fe ha de
pueden tomar asiento. Los más pequeños se preparan también para su clase. Nosotros nos dispondremos aquí también para continuar con nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Bien, hermanos, les invito a que vayan conmigo a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, y hoy día vamos a seguir avanzando ya en esta tercera parte del estudio que estamos teniendo en la carta a los Filipenses. Capítulo 1, y hoy vamos a continuar desde el verso 19 hasta el verso 26. Filipenses 1, desde el verso 19 hasta el verso 26, yo le voy a dar lectura allí, usted me acompaña. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar un momento. Señor, queremos encomendarnos a ti para que tu palabra nos hable en esta mañana y nos desafíe especialmente a ver nuestra vida, Señor, a la luz de tu palabra, al ejemplo de nuestro querido apóstol Pablo, pero también de los hermanos en Filipos y de esta hermosa carta, Señor, que nos ha dejado, Señor, tu Espíritu Santo para ser desafiados también por ella. Háblanos, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. No sé si le ha pasado que ha estado en una situación, como dice el dicho, entre la espada y la pared, ¿no? Que está puesto en estrecho, como dice Pablo, ¿qué hace? Está puesto en estrecho y no sabe qué hacer, sintiendo que hay algo, que ambas cosas son buenas y una parece mejor que la otra. No sé si es la misma situación como la de Pablo, ¿no? Que él, siendo un siervo del Señor, está aquí pensando en qué es mejor para su vida. Y es interesante ver esta carta, como ya lo hemos mencionado, no como una carta teológica, si bien da algunas aclaraciones teológicas. Precisamente el capítulo 2 es un hermoso desarrollo de la persona de Cristo y de su obra, precisamente lo que recordamos, él siendo igual a Dios, no estimó a esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó, y habla de toda esta obra de Jesucristo de dejar su gloria y venir a este mundo. Pero más bien dijimos que esta carta es una carta que está de alguna manera escrita por este vínculo que hay entre los hermanos de Filipos con Pablo, y este vínculo que hay de los hermanos de Filipos con Cristo y de Pablo con Cristo. Dijimos, había Gordon Fee, que es un comentarista, armaba una pirámide y decía: está Cristo, está el apóstol y están los filipenses,
¿no? Y en esta estrecha relación entre ellos tres, ¿no? De Pablo con los hermanos, de los hermanos con Pablo, de Pablo con Cristo, de los hermanos con Cristo, y en el centro lo que nuclea a ellos es el Evangelio, ¿no? Y dijimos que hasta ahora en el capítulo 3, precisamente en el capítulo 1, perdón, donde Pablo habla de alguna manera de su experiencia. George Campbell Morgan ponía esta carta en 3 columnas y decía, Pablo habla de su experiencia, ¿no? Como una carta, así estoy, esto es lo que me pasa, y me pongo al tanto. Luego, la segunda columna, él hace una exposición, una hermosa exposición de cómo debe ser la manera digna de vivir en el Evangelio, y habla, ahí capítulo 2, ¿no? De permanecer firmes como el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y ya después la tercera columna, con un paréntesis ahí donde menciona a Timoteo, menciona a Epafrodito. La última columna es la exhortación, ¿no? Ya ahí viene, al final, esta carta de amistad con carácter exhortativo, como decía Gordon Fee. Al final, ¿no? Esta idea donde a veces, desde el primer capítulo, o desde los primeros versículos, Pablo comienza a exhortar a los hermanos, por ejemplo en Gálatas, donde tiene que corregir, y escribe esta carta para corregir. Pero esto nace del vínculo que hay entre los hermanos y Pablo, ¿no? Y también de Pablo hacia los hermanos. Precisamente, él recibe noticias de los hermanos y va a mandar, porque no la mandó por correo, aunque había correo, pero no la mandó por correo, lo mandó por mano de Epafrodito, que probablemente era uno de los líderes de la iglesia en Filipo, que vino a visitarle, le trajo una ofrenda de los hermanos, le acompañó, le sirvió allí en ese tiempo, ¿no? Le ayudó en recordemos que Pablo está en la cárcel, en un arresto domiciliario en Roma, esperando el ser juzgado, o esperando probablemente el veredicto de César. Él apeló a César como ciudadano romano, por lo tanto lo llevan a Roma preso, ¿no? Los judíos lo estaban acusando de sedición y de hablar en contra de César, pero Pablo dice, yo estoy hablando de Cristo, no estoy levantándome contra el imperio, solamente que ahora hay un Señor, y hay un Dios, y hay un Salvador, que es Jesucristo, ¿no? No nos vamos a rendir ante César de esa manera. Pero no era una revolución política, social la que estaba haciendo Pablo, sino que solamente proclamando el Evangelio de Jesucristo. Que eso causara revueltas, primero en Judea, y después comienza en Roma, porque comienza a crecer los judíos allí dentro del Imperio Romano. Pero Pablo escribe esta carta de alguna manera. ¿Se acuerda? Vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado hasta ahora. En su experiencia, él comienza a compartirle a los hermanos y le dice, yo cuando les recuerdo, de alguna manera es una mirada al pasado, traigo a mi memoria y viene gozo, ¿no? Gozo por sus vidas, porque van progresando en el Evangelio. Después, él habla de su experiencia y lo que me acontece a mí. ¿Se acuerda ahí verso 12? Quiero que sepan que lo que me está sucediendo, todo esto colabora para el progreso del Evangelio. El presente, lo que está pasando ahora en mi vida, esto colabora para el progreso del Evangelio. Y de alguna manera, ahora Pablo hace una mirada al futuro, hace una mirada atrás. Recuerda, hermano, yo cuando le recuerdo tengo gozo en mi corazón. La circunstancia presente, como dice al final del verso 18, pero de todas maneras Cristo se ha anunciado y en esto me gozo. Y de alguna manera esa última frase del verso 18 viene a ser la bisagra con lo que viene ahora al mirar al futuro, porque dice, y me gozaré aún, o sea, me seguiré gozando, me seguiré alegrándome. Y fíjese cómo comienza el verso 19, ¿por qué? Y da la razón de por qué él se va a seguir alegrando. O sea, ahora en esta experiencia que expone Pablo, donde él está contando lo que está sucediendo con él, miró al pasado y recordó a los hermanos y sintió gozo en su corazón por ellos, porque están avanzando, ¿no? Y sabe que Dios ha hecho la obra en ellos. ¿Se acuerdan que comenzó en vosotros la buena obra? La va a perfeccionar, y él se goza en eso. En las circunstancias presentes se goza porque todo esto, lo que me está pasando, en que yo estoy en prisiones y no puedo salir a predicar, otros por razones aún equivocadas, ¿no? Y se acuerdan, la semana pasada estudiamos, Pablo critica la motivación del corazón. Aún así Cristo se ha anunciado y esto colabora para el progreso del Evangelio, y por eso me gozo. Pero ahora, mirando el futuro, mirando hacia adelante, hay dos cosas, y vamos a separar esta porción en dos partes. Desde el verso 19 hasta el verso 24
va a hablar de alguna manera de lo que está en el corazón de Pablo. Y después el verso 25 y 26, de alguna manera su corazón también, pero para con los hermanos. Mirándose al futuro y diciendo, no tanto en lo egoísta de mirando él mismo, sino que compartir de alguna manera su ambición, su deseo, su anhelo. Dice el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que siento, lo que deseo. Mirándose al futuro, también va a haber gozo, ¿no? Pero yo quiero que vayamos viendo el texto, porque qué era lo que al final iba a traer gozo al corazón de Pablo. Y que debería ser algo para desafiarnos a nosotros también hoy, a mirar si estamos teniendo la misma actitud que Pablo, ¿no? Para que haya gozo en nuestro corazón. Ahora, verso 19 dice, porque sé, acá hay certeza, ¿no? Pablo tenía dos certezas, lo vuelvo a decir de esta misma manera, en el verso 25 dice, y confiando en esto, o sea, convencido de esto. Dos veces en esta porción Pablo dice, estoy seguro de estas dos cosas. Ahora, ¿de qué cosa está seguro Pablo? Y que de alguna manera estas cosas de las cuales él está seguro y por las cuales él se goza, no se olvide de tomar lo anterior, me gozaré aún. ¿Por qué me gozaré? Porque sé, porque tengo certeza de una cosa. ¿De qué tengo certeza? De que esto, ¿cuál es esto? Todo lo que me está aconteciendo. Estoy en prisión, estoy esperando ser juzgado o tener un veredicto, pero todo esto que me está aconteciendo a mí, todo esto resultará en mi liberación, ¿no? Es lo que dice ahí. En realidad, el verso 19, si uno lo quiere traducir textualmente, está escrito así, dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante, y dice dos cosas, mediante las oraciones de los hermanos, ¿no? Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿no? Pero él sabía que esto que está sucediendo iba a resultar en su liberación. Ahora, Pablo no era que él quería quedar libre de la prisión porque eso lo acongojaba, ¿no? Acá su liberación, pueden haber dos interpretaciones. Su liberación futura, es decir, un día el Señor me va a librar de este cuerpo de muerte, ¿no? O su liberación de sus cadenas. Personalmente creo que está hablando precisamente de la liberación de sus cadenas. Más adelante él dice, ¿no? Porque yo anhelo estar con ustedes, ¿no? Y sé que estaré con vosotros. Y es lo que sucedió en definitiva. Pablo quedó libre por un tiempo. No sabemos si llegó a ir a Filipos y estar con los hermanos allá como él lo deseaba, pero sí quedó libre, fue libre de sus cadenas. Ahora, si bien podemos aplicar en que también Pablo deseaba, porque lo va a manifestar aquí, ese momento de estar con Cristo y de ser libre del pecado de una vez por todas, ¿no? Pero según el contexto, ¿no? Porque la palabra que se ocupa aquí para liberación es la palabra soteria, de la cual viene la palabra salvación, que se ocupa para hablar de esta liberación del pecado, de ser libres del pecado. Pero el contexto, también sin esta misma palabra, salvación, incluso en las versiones antiguas, se traducía como salud, ¿no? O sea, también es un verbo que se ocupa para referir a cualquier cosa de la cual podemos ser libres. Soy libre de una enfermedad. ¿Se acuerdan que Cristo, cuando sonaba más de un enfermo, Él le dice, ve porque tu fe te ha salvado? Y no es que ese hombre fue salvo de su condenación. Algunos sí, algunos creyeron y siguieron a Jesús, pero fue salvo de aquello que lo tenía enfermo, ¿no? Ya sea una parálisis, ya sea aquellos que estaban mudos, estaban ciegos, eran libres. Entonces esta idea de que voy a ser liberado, dentro del contexto, en mi opinión, interpreto que está hablando de su liberación de sus cadenas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la ambición de Pablo en esto? Si él se goza porque tiene certeza de que va a ser libre, pero aún dice, ya sea libre o no, Pablo tenía una ambición. ¿Y cuál era la ambición de Pablo? Que Cristo sea glorificado. Fíjese,
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ha sido, siempre he actuado con este denuedo y esta confianza. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, como deseo. Ese será, no es tanto de certeza, es de certeza, pero más bien está ahí en subjuntivos, es lo que anhelo, lo que espero que suceda. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si había una ambición en la vida de Pablo, era que lo que él le estaba sucediendo, ¿se acuerdan? Dice, quiero que sepan lo que vimos la semana pasada, que esto que me está pasando ayuda en el progreso del Evangelio. ¿Se acuerdan? Porque ahora los que están en el pretorio han escuchado de Cristo. Y eso ha llegado probablemente hasta la corte de César. ¿Por qué? Porque esto ha traído más valor para los hermanos ahí en Roma para predicar. Y ahora tienen más ánimo. Y aún así, yo estoy preso, hay muchos más que están predicando. Y eso colabora para el progreso del Evangelio. Pero ahora mirando al futuro, Pablo tiene esta certeza de que va a ser liberado. Y esto es lo hermoso. La certeza no viene por una revelación que Dios le dio a Pablo y le dice, Pablo, ¿sabes? No piensan por lo que estaba sucediendo. Él ya había tenido una defensa y él dice, yo confío en que las palabras que he presentado en mi defensa van a colaborar para mi libertad, ¿no? Confío en que todo este proceso y estas acusaciones falsas, ¿no?, se desestimen y sea liberado. Habían cosas en las cuales él se sostenía para tener esta certeza. Pero más allá de hacer el énfasis en la certeza que tenía Pablo de que iba a ser liberado, ¿no?, él dice, bueno, eso es lo que yo espero que suceda. Pero mi anhelo, mi ambición es que si soy libre o quedo aquí, porque el quedar en la cárcel no era quedar en la cárcel, era que iba a ser martirizado, ¿no?, como sucedió con muchos creyentes posteriormente. O sea, él dice, si yo me quedo aquí, mi condena es que me den muerto. Pero cual sea, hay una ambición en mi corazón, y es que Cristo sea glorificado. Voy a tratar de parafrasear esto, como lo hace un comentarista aquí, dice, todo este asunto resultará en mi salvación final y justificación presente cuando, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, mi anhelo y esperanza se hagan realidad en el juicio, donde no solo no seré avergonzado, sino que de forma abierta o valiente, Cristo será exaltado de todas formas, sea yo puesto en libertad o sentenciado a muerte. Y ahí vemos la ambición de Pablo. Sea puesto en libertad o sea sentenciado a muerte, lo que anhelo, ¿no?, y de lo que cual espero no ser avergonzado, es que Cristo sea glorificado. Y hermanos, no hay otra ambición mejor que esa. Hay muchas personas que ambicionan montones de cosas, desde lo humano, de lo terrenal, o incluso desde lo espiritual. ¿Sí? Anhelamos una iglesia llena, y por supuesto, es una buena ambición. Anhelamos que alcanzar esta ciudad y ponernos en otro lugar donde se necesitan iglesias que prediquen la sana doctrina. Tenemos montones de ambiciones, pero ¿sabe cuál debe ser nuestra ambición personal siempre? En que todo lo que nos suceda en nuestra vida, Cristo sea glorificado. Ahora tenemos que ser honestos en que Cristo no siempre es glorificado en lo que sucede en nuestra vida. No siempre. Y no es porque Él no pueda hacerlo, es porque en nuestra vida carecemos de la misma convicción que tenía Pablo y de la misma visión que tenía Pablo de cómo vivir el Evangelio. Ahora, lo interesante de esto, dice, yo sé que seré libertado. Y la estructura ahí, gramatical, habla de la relación estrecha que hay entre la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu con esta liberación, fíjese. Y esto nos habla de esta tensión que se genera entre que Dios es soberano y la responsabilidad del hombre, o más bien los medios que Dios usa para llevar adelante su soberanía. Precisamente Pablo es el autor en el Nuevo Testamento que más habla de la predestinación, ¿no?, y de la soberanía de Dios. Sin embargo, este mismo hombre no descuida la responsabilidad personal y aún incluso aquí eclesiástica de las oraciones como medio para que Dios lleve adelante su soberanía. Porque fíjese cómo está construido, dice, porque sé que esto,
lo vamos a tomar así. Sé que esto resultará en mi liberación. ¿Mediante qué? Vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y aquí la suministración del Espíritu, pienso que está bien traducido suministración, porque ahí es la idea que el Espíritu le es suministrado, no que va a tener más del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente en el momento que es salvo, pero ¿se acuerda que Cristo ahí en Marcos capítulo 13 creo que es, cuando le dice a los discípulos, cuando los manda a predicar y le dice, no tengan miedo porque el Espíritu les dará las palabras que tengan que decir, ¿no?, cuando sea necesario el momento? Y estoy seguro de que a eso se refiere Pablo, hace cita probablemente, de que cuando él está frente al tribunal, frente a este juicio al que está enfrentándose, sus palabras para defenderse vienen por medio de ¿quién? Porque el Espíritu se las suministra. Pero, ¿por qué? Porque hay personas, hombres y mujeres, grandes y chicos, que están orando por Pablo, por su situación que está padeciendo. Y esto habla de la importancia, aquí podemos hacer una hermosa lección, de la importancia que es precisamente la reunión que tenemos los días miércoles, donde dedicamos especialmente nuestro tiempo a orar por otros hermanos, por los que están acá en medio nuestro y por los otros que están en otros lugares, predicando el Evangelio, ¿no?, siendo siervos y siervas de Dios en otro lugar a los cuales nosotros no podemos llegar. Y qué importante y qué gráfico es que nos muestra Pablo aquí la importancia de la oración de la congregación. Porque dice Pablo, estoy seguro de que mi liberación va a venir porque ustedes están orando por mí. Eso es lo que quiere decir Pablo. Porque sé que Dios me va a suministrar al Espíritu de Jesucristo para hablar las palabras que tenga que hablar frente al tribunal, porque ustedes están orando por mí. Hermano, Dios nos ha dejado una hermosa responsabilidad de sostener a otros en oración. Conocemos hermanos que están predicando en otro lugar, que están teniendo ministerio en otros lugares, donde nuestra oración puede ayudar para que ellos sean sostenidos allí y Dios también les dé, ¿no?, lo que ellos también anhelan, ¿no? Y esta es la ambición de Pablo, ¿no?, que Cristo sea glorificado. Ahora, ¿cómo va a ser glorificado? Dice, porque no seré avergonzado. ¿Cuál era el miedo, uno de los miedos de Pablo? Vamos a decir, no miedo, pero de lo cual él siempre se preocupaba. Ahí en Corintios dice, pero golpeo mi cuerpo y me disciplino pensando esto, que viendo sido yo heraldo para otros, ¿no? Él está hablando de la disciplina deportiva. El heraldo era el que decía, el que se ponía ahí en una plataforma en la pista y decía quién era ganador o quién quedaba descalificado, ¿no? Y Pablo dice, yo viendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser descalificado. Él dice, si hay algo a lo que me preocupo en mi vida, es ser descalificado de poder hablar la palabra de Dios con autoridad. Y esa es la vergüenza que tiene Pablo. Dice, mi anhelo, allí anhelo es, mi ardiente anhelo, esto me consume, ¿no?, me quema dentro de mí, de que espero no avergonzar, de que cuando esté allí en el tribunal y me dicen, bueno, usted va a ser condenado a la muerte, pero te puedes salvar si niegas a Jesucristo, si niegas que Jesucristo es el Señor. Y yo no sé si hemos llegado a ese extremo nosotros. Pienso que no. Pero a veces hemos estado en situaciones tan pequeñas de las cuales nos avergonzamos. Y más bien no tanto nosotros, sino que Cristo es avergonzado, porque siendo nosotros testigos del Señor, siendo nosotros cristianos, llevando el nombre de Cristo, tenemos ya sea actitudes, palabras, acciones que avergüenzan el nombre de Cristo, más que lo glorifica. Y por eso Pablo dice, yo espero que nada seré avergonzado porque sé a lo que me voy a enfrentar.
Entonces la oración de ustedes, la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿no?, me va a ayudar y sé que me va a mantener en esto porque hay una cosa que quiero hacer y que anhelo, que Cristo sea glorificado. Dice, en mi cuerpo, está hablando de su vida, ya sea por vida o por muerte, ¿no? Mi anhelo es que Cristo sea glorificado. Ese es mi deseo. Ahora, Pablo, ¿no?, la pasión de Pablo, sin duda, que es lo que quiere, ¿no?, que sus amigos filipenses, porque recordemos que esto es una carta que está escribiendo a sus amigos y quiere traer también esta información a ellos. Y Pablo quiere que ellos oigan, ¿no?, que aunque espera un resultado favorable, ¿no?, de su juicio, lo que él anhela y quiere es que Cristo sea glorificado mientras comparece ante las autoridades y que esa glorificación llegue mucho más lejos, aunque le sentencien a muerte, Cristo sea glorificado igual. Y eso es lo que quiere transmitir a sus amigos con esta carta, ¿no? De modo que Pablo mira al pasado y considera el tiempo en prisión con regocijo por haber sido esto un catalizador para el progreso del Evangelio en Roma. Ahora mira hacia adelante y se regocija de nuevo, anunciando con fervor que su juicio va a dar aún más gloria a Cristo. Y eso es tener una visión clara de la vida, ¿no? A veces nosotros esperamos que este año que viene sea mejor. ¿Cuáles son nuestras ambiciones, nuestros anhelos para el futuro en nuestra vida? Que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Porque fíjense, ¿cuál es el deseo de Pablo? Dijimos, su ambición es que Cristo sea glorificado y aquí nos muestra su deseo. Y lo explica, dice, ¿por qué digo esto? ¿Por qué quiero y tengo certeza y esta es mi ambición, mi anhelo, ¿no?, mi confianza de que Cristo sea glorificado? Verso 21, versículo muy conocido. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el original tiene una cierta idea de, cuando ellos escuchan estas palabras, tiene una cierta literación, una cierta sonancia, no rima, ¿no?, pero sí un juego de palabras que ellos podían entender, ¿no? Vivir, Cristo; morir, ganancia. Y ese es el deseo, ¿no?, de Cristo, de Pablo, perdón, estar con Cristo. Hasta este momento su principal preocupación ha sido el progreso del Evangelio, ¿no?, por medio de su encarcelamiento y que Cristo sea glorificado mediante su juicio. Ahora pasa una reflexión súper personal, ¿no?, muy personal. Cuando dice la última palabra del verso 20, o por vida o por muerte, él reconoce que, dado que Cristo es la única pasión de su vida, en esta ecuación él sale ganando en cualquier caso, ¿no? Ya sea que lo liberen o que lo ejecuten, yo salgo ganando. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y eso habla de su deseo, ¿no? Su ambición es que Cristo sea glorificado, pero su deseo es estar con Cristo, ¿no? Si Pablo es puesto en libertad, como espera que suceda, incluso lo dice ahí los últimos versos de esta parte, él, siendo un hombre en Cristo, ¿no?, participando en los sufrimientos de Cristo y sirviendo en el Evangelio, va a ser, por supuesto, un beneficio. De la misma forma, si Pablo es ejecutado, habrá alcanzado el objetivo de su vida, ¿no? Finalmente habrá ganado a Cristo, ¿no? Estaré con Él, ¿no? Ahora, esto no expresa, porque fíjense cómo continúa el pasaje, porque del verso 21 hasta el verso 24, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No es que Pablo tenga un deseo suicida aquí, o diga, ¿saben qué? No quiero vivir más y me quiero pelar de aquí. No expresa un deseo de morir, sino que muestra, es una muestra de no estar
a ver que su satisfacción mayor no está en este mundo, está fuera de este mundo. Y tampoco es, con lo que me espera. Fíjese, dice ahí, porque en verso 23, estoy puesto en estrecho, deseando partir y estar con Cristo. Ahora, esto nos habla teológicamente de una verdad en las Escrituras, de que al momento de partir nos presentamos delante de Cristo. No hay ningún lugar intermedio, no hay ninguna espera, ¿no? Mucho menos el purgatorio, ¿no? Como una sala de espera para ver si me voy para arriba o para abajo, sino que en el momento que yo parto de aquí, estoy con Cristo. Pablo lo dice con certeza porque sabe que ha creído en Cristo, ¿no? De la misma manera que aquellos que no están en Cristo tienen la misma certeza. Están sin Cristo, que eso es muchísimo peor, para tomar las mismas palabras de Pablo, ¿no? Lo peor de la eternidad y de la condenación no es tanto ese fuego como lo describe la Escritura, ¿no? Y como tristemente el arte de Dante para acá lo ha puesto así, ¿no? Como un lugar donde está un ser con cacho y una cola y un tridente. Lo peor del infierno es que allí no está Cristo. Pero aquellos que han confiado en Cristo, el morir es estar con Él inmediatamente. No hay ningún antesala ni ningún lugar intermedio, estar con Él. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo al hombre ahí en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, eso es lo mejor. Hoy estarás conmigo. Entonces, Pablo no es que está manifestando acá un deseo de morir, sino que si tuviera la opción de elegir, si él pudiese elegir, su respuesta inicial, dice, por un lado, está esta labor fructífera de continuar acá, pero tenemos que ser honestos, estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿no? Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y Pablo de alguna manera, no es que él tenga decisión sobre esto, ¿no? Sobre si morir, ¿no? o quedar, sino de que si él tuviera el poder de hacer esa elección, si entre estar con Cristo o una labor fructífera para Cristo, él dice, mi corazón me lleva a desear estar con Cristo. Porque vemos cuál es el deseo de su corazón, ¿no? Tenemos que recordar que en 2 de Corintios, no me acuerdo ahora el capítulo, pero Pablo le escribe a los Corintios cuando le dice, yo sé de un hombre, hablando de sí mismo, que fue más allá del cielo y vio cosas, ¿no? Inefables que no se pueden decir, ¿no? Pablo experimentó un poquito de lo que era estar con Cristo, ¿no? Por lo tanto, él sabía lo que significaba. Así que si tuviera realmente esa elección, estaría en un verdadero dilema, dado de que desde una perspectiva determinada las dos alternativas son válidas. No obstante, si tuviera elección, continúa Pablo, sin duda optaría por partir. Ahora el verso 24, ya que no puede elegir, ¿no? Ya que él no puede elegir, o sea, no depende de él dice, quedar en la carne es por el bien de los filipenses, de sus hermanos. Y ahí se manifiesta también el corazón de Pablo hacia sus hermanos, porque su deseo de estar con Cristo, ¿no? De alguna manera esto es casi como Pablo abriendo su corazón y diciendo, hermano, qué hermoso, y este es mi anhelo, yo quiero estar con Cristo. Pero él sabía que había sido llamado a servir a otro. Pero para poder decir estas palabras, pero hermano, quedar aquí es muchísimo mejor. A veces nosotros nos creemos súper espirituales, decimos, oh, qué gloria un día estar con mi Señor y con Cristo, ¿no? Y decimos eso. Pero lo que pasa es que seguimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, si realmente decimos, oh, qué anhelo estar con Cristo, también deberíamos decir como Pablo, bueno, pero estoy aquí y esto es por amor a mis hermanos. De alguna manera, de forma lógica,
si yo no tengo el deseo de, mientras estoy aquí, servir a mis hermanos, es porque tampoco tengo un deseo verdadero de estar realmente con Cristo. No sé si se da a entender la idea. O sea, el profundo anhelo de Pablo de comprender que era muchísimo mejor estar con Cristo, pero como eso no depende de mí y Dios me ha dejado aquí, porque él estaba en esto: en cualquier día muero o me libera. Si muero, quiero que Cristo sea glorificado. Si sigo vivo, quiero que Cristo sea glorificado. Ahora, si depende de mí, prefiero irme con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Pero sé que no depende de mí. Y mientras no parta de este mundo, sé que es necesario estar aquí por amor de vosotros. Pero eso nace ¿de qué? De un corazón centrado en Jesucristo. Pablo tenía esta prioridad, ponía a Cristo primero, siempre, luego a los demás, y por último estaban sus intenciones, aunque aquí no está precisamente mostrando cuál es su deseo. Su deseo es que Cristo sea glorificado, es que Cristo sea glorificado, ya sea por vida o por muerte. Su deseo es estar con Cristo, pero como eso no depende de él, no, sino que ser puesto en libertad o ejecutado, ante lo cual él no tiene poder de decisión. Su elección, por tanto, simplemente tiene que ver con lo que él preferiría, ¿no? Aún así, él dice que quedar aquí también es bueno, porque hay tarea que hacer, ¿no? Ahora, nosotros este verso 21 tenemos que comprenderlo en este contexto. Muchas veces lo decimos, oh, sí, como, igual que Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que ser honestos, porque con mucha frecuencia decimos, bueno, para mí el vivir es Cristo, pero también el vivir es en mi trabajo, también el vivir son las relaciones que tengo acá en este mundo, ¿no? Es mi vida, mis cosas acá. Nuestro gozo en el Evangelio depende si Cristo es o no nuestra primera y única pasión. El gozo en el Evangelio, ¿no? Y nuestro progreso en el Evangelio, como nuestro gozo en el Evangelio, depende si Cristo es o no nuestra primera y única pasión. Esto es lo que vemos en la vida de Pablo. Vivimos en un mundo que nos invita a la autogratificación todo el tiempo. Dese un gustito, vaya al spa, que no hay ningún problema, aquí a las termas de Arapey, tómese un fin de semana para usted, ¿no? Eso no es malo, al contrario, es bueno que lo haga. De otra manera, la vida sería más difícil y más complicada. Pero vivimos en un mundo donde nos invita tanto a que la gratificación tiene que ser para nosotros y para mí todo el tiempo. Porque esa es la cultura en la que vivimos, ¿no? Que no sé si podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunos tienen miedo de la muerte y de partir de este mundo porque no es ganancia para ellos. Algunos de nosotros, el vivir puede ser Cristo, pero sumado a un montón de otras cosas más. Tenemos que convencernos de que una orientación como la de Pablo, ¿no? Nos da un norte y una perspectiva adecuada en un mundo que va a la deriva y que nos invita precisamente a pensar en nosotros mismos, egoístas, donde lo único que importa es nuestra gratificación. Leí un artículo esta semana hablando de las redes sociales, de la dictadura del like, ¿no? De cómo las redes sociales, a veces para muchas personas inconscientemente, nos empujan a buscar una autogratificación. Ponemos una publicación, ¿para qué? Para que se comparta, para que nos pongan cosas, lo que sea, nos pongan comentarios, porque necesitamos ser gratificados de alguna manera. Sin embargo, lo que nos indica Pablo es que si hay una pasión verdadera, ¿no? Si hay una única y verdadera pasión, es Cristo. Cristo, no hay más.
No hay ninguna otra verdadera. Ahora, ¿cuál es el resultado que espera Pablo? Los últimos versículos que vimos, versos 25-26. Y confiando en esto, que si quedaré, sé que quedaré, dice, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y esto es lo que, de alguna manera, Pablo ahora volviendo de expresar su corazón y que lo abre y lo lleva al cielo, ahora vuelve a la realidad de alguna manera y dice, pero sé también, tengo la convicción de que quedaré, de que permaneceré. ¿Y para qué? ¿Para qué va a permanecer Pablo? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es lo que él espera? Reencontrarse con los hermanos en Filipo. Ese es su deseo, ¿se da cuenta? O sea, Pablo nos muestra esto. Pablo nos dice, yo sé que seré liberado, pero si no, Cristo va a ser glorificado. Ese es mi anhelo, que Cristo se glorifique. Y así, si me condenan a la muerte o me dan libertad. Ahora, si me dan a escoger, es muchísimo mejor estar con el Señor. ¿No? Soy honesto. Pero eso habla de su pasión de que es, para mí, verdaderamente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora baja la realidad y dice, pero hermano, ¿sabe qué? Yo sé que el Señor me va a dar libertad porque Él me llamó a predicar el Evangelio a los gentiles y no he terminado aún. Y quiero terminar con mi tarea. ¿Se acuerda que dice Pablo en Timoteo en la segunda carta? He acabado la carrera. Incluso lo dice porque en Hechos 20-24 él dice, anhelo una sola cosa. Dice, ¿no? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era el deseo de Pablo, terminar su carrera, terminar lo que el Señor le había llamado a hacer. Pero Pablo dice, mientras estoy aquí, y la realidad, porque muchas veces, ¿cuál es el problema de algunos que somos creyentes? Que en este deseo de mirar al Señor, no olvidemos que hay personas a nuestro alrededor. Y que Dios nos puso aquí en esta tierra porque hay personas a nuestro alrededor. Y nos ha puesto para servirles a ellos, para amarles. Entonces Pablo vuelve a la realidad y dice, es necesario para los filipenses que yo sea puesto en libertad, no por él diciendo, sí, porque yo les voy a... No, porque esto demuestra de alguna manera que lo anterior, ¿no? Ese anhelo personal de querer estar con Cristo, no tiene nada que ver con lo que él realmente cree que va a suceder, ¿no? Simplemente le está expresando su corazón. Su convicción es que permanecerá y continuará con todos vosotros, como dice aquí, ¿no? Permanecerá en el sentido de seguir con vida, ¿no? La convicción de que va a continuar, ¿no? De estar con Él. Es necesario para vosotros, fíjese, ¿para qué cosa? Para vuestro progreso y gozo en la fe. Para vuestro progreso y gozo en la fe. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo es poner en primer lugar a los hermanos, a los filipenses, ¿no? Progreso y gozo, estas dos palabras resumen la preocupación de Pablo en cuanto a sus hermanos. Recuerda este vínculo, de eso se estaba preocupando Pablo. Pero era necesario llegar a esto, decir, hermano, yo estoy preocupado de que el progreso, hablando de la madurez de ellos y vuestro gozo, ¿no? Sea completo. Pero esto nace de ¿por qué? Porque hay una ambición que glorifique a Cristo en todo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero aún estoy aquí. Por lo tanto, ese morir Cristo, vivir Cristo y morir ganancia, me va a llevar inevitablemente a mí a preocuparme por el progreso y por el gozo de mis hermanos. El avance en la vida cristiana, ¿no? Habla este progreso, ¿no? Y este gozo, ¿no? En cuanto a la fe, ¿no? El acompañante de este progreso es el gozo, ¿no? Que experimentan en la medida en que progresan en la fe, que maduran en la fe, ¿no? Y Pablo está hablando del gozo de los filipenses que deriva directamente del Evangelio, ¿no? Aunque sin duda se van a gozar de ver a Pablo, pero como dice allí, para que abunde, dice verso 26, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús
por mi presencia otra vez entre vosotros. Se van a gozar de ver a Pablo, pero sin duda vuestro provecho y gozo de la fe del Evangelio, ¿no? La pronta visita de Pablo, ¿no?, hará que su acción de glorificar abunde, y todo esto sucede en Cristo, ¿no? Y así lograr exaltar a Cristo por la vida también, porque era el deseo de Pablo, glorificar a Cristo en su vida. ¿De qué manera? Sirviendo a otros, preocupándose por otros en su progreso en el Evangelio. No era jactarse ni gloriarse, ¿no?, ni presumir, sino más bien tiene que ver con poner toda nuestra confianza, o sea, la idea de gloriarse allí, ¿no?, de vuestra gloria en mí, de poner toda nuestra confianza en algo o en alguien. Por tanto, el gloriarnos, ¿no?, en ese algo, ¿no?, para Pablo, esa jactancia o esa glorificación está asociada a esta idea de nuestra relación, ¿no?, como dijimos, de Pablo con los creyentes, ¿no?, y de Pablo con Cristo. Por lo tanto, el estar reunidos va a generar ¿qué cosa? Que haya progreso en el Evangelio en su vida. Por lo tanto, eso va a traer gloria a Cristo por medio de lo que Dios me permita hacer en vosotros. Y va a traer también gozo a vuestra vida, ¿no?, y sin duda eso también glorifica a Cristo. Hermano, es hermoso ver en la vida de Pablo cómo él ve atrás y recuerda a sus hermanos y dice, me lleno de gozo, porque veo que van creciendo y avanzando